el lado oscuro de la Matrix. Buenas tardes, señor Román, del canal Román Alboix. Estamos aquí para hacer un pequeño diálogo pues sobre el Día de los Reyes Magos. Bienvenido a mi canal, del lado oscuro de la Matrix. Bueno, estamos aquí para hacer una charla amigable sobre los Reyes Magos. Pues sí, saludos y saludos a tus suscriptores. Gracias igualmente. Pues vamos a tratar el tema de los Reyes Magos y un poquito alrededor lo que hay. Vale. No ves cómo sale la cosa. Bueno, comencemos. El tema de los tres Reyes Magos, bueno, es como un misterio, ¿no? Porque dicen que hablan de los tres Reyes Magos, pero en realidad la Biblia, la Biblia te comenta que son, te habla de magos. Exacto. De magos, no de reyes, ¿no? No, luego en los apócrifos, si no me equivoco mucho, en el Evangelio árabe, ahí dice que eran hijos de reyes. Pero eso puede ser un título literario, podemos decir, porque es en el único sitio en el que se dice. Vale. Sí, porque nada más él le hace referencia en Mateo, si no me equivoco. El libro de Mateo, capítulo 2. Que dice, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos, me habla de magos, no me dice de reyes, y vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces aquí me hablas de magos, no de reyes. No, ahí habla de magos. Luego, si te quieres, porque luego en Marcos, en Lucas y en Juan, la historia empieza por el Bautista. Ajá, correcto. Luego, si quieres saber más de los reyes, te tienes que ir pues a los apócrifos, y ahí te viene el Evangelio árabe, en la carta de Éntulo Octavio, básicamente en bastantes cartas, porque los apócrifos tienen bastantes cartas entre Herodes y Tiberio y otros personajes del momento. Ahí hablan un poco de Jesús, pero hablan ya de Jesús de grande. Luego sí, había otro más, creo que en el Evangelio de María también habla del nacimiento y de María y pariendo, y había una partera y tal. Pero son los únicos 2 o 3 que puedes encontrar referencias fuera de Mateo. Los libros apócrifos, sí. Pero bueno, tienes que pensar que de los... Que nació fue en una casa. Ah, bueno, claro, eso es otra. De hecho, eso es... La casa tiene un nombre. La casa se llama Tulupa o Calupa, algo así. Te lo busco en un momento, te lo digo. Y de hecho, te digo más, era el tipo de casa que dice que parió en una habitación que los judíos tienen todavía a día de hoy, que es para tipo invitados. Cuando no hay invitados es donde guardan las cosas, es lo que en España lo llamamos un trastero. Y eso no lo dice la Biblia acá, no lo menciona. Pero que volvemos a lo mismo, en los apócrifos sí dice, en uno de los evangelios apócrifos sí menciona el tema de una cueva, no de un pesebre, y de ahí es de donde sale la idea de la mula y el toro y tal. Pero eso no atiende, no está, de hecho la historia está súper cambiada de cómo aparece en la Biblia después y anterior a eso, porque es un apócrifo pero que atiende al simbolismo. O
sea, sería algo así como casi como un libro hermético, podríamos decir. Es como un libro censurado, ¿cierto? Sí, bueno, es un libro censurado, la iglesia ni el judaísmo lo acoge, pero me refiero a que el libro no está contando la historia del personaje de Jesús en ningún momento. Lo que está contando es un simbolismo religioso y tal, para dar explicación a lo que sería al mito, pero no tiene nada que ver, y es en el único sitio donde aparece la cueva en este caso, ni siquiera un pesebre, aparece una cueva. Vale. Sí, porque bueno, en Mateo me hablas de una casa Exacto, que sí, dice y entrando a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Exacto. O sea, y me hablan de que fueron varios, o sea, varios magos, varios reyes. Claro. Estoy acá hablando de memoria. Sí, Pero entonces, ¿de dónde salen los tres? O sea, se habla de tres reyes. Se habla de magos, no dice ningún número como tú dices. Correcto. Y luego eso, el tema de que eran tres, vino después ya cuando el Imperio Romano aceptó el catolicismo y tal. Y a un emperador se le ocurrió decir que eran tres porque... No, porque estaba leyendo acá en otro libro, ¿no? Que se llama, no recomendarlo, que se llama Las dramáticas profecías de la Gran Pirámide de Rodolfo Benavides. Que él menciona aquí que le dice que fueron tres reyes, porque en el texto dice que le dieron tres regalos, que fueron oro, mirra y incienso. De ahí es que vienen de ahí es de donde vienen parte donde vienen los tres Reyes Magos. Correcto. Pero se suben hasta se cuentan tres hijos de reyes, ahí está, que no me salía, no me había quedado atascado. Se cuentan tres hijos de reyes y 9 que iban con ellos. O sea, si te fijas, eso suman 12. Eso tiene también que ver con los 12 apóstoles, los ciclos solares y todo este tipo de cosas. O sea, todo tiene mucho simbolismo, pero en realidad no se puede afirmar ni que fueran 3, ni que fueran 12, ni que fueran 4, no se sabe. Claro, porque hablan en plural, o sea, claro. Son varios. Sí. Lo otro es que el nacimiento de Cristo no fue, como se dice, el 25. No. Porque estaba leyendo acá también que esas fechas eran fiesta pagana, que le rendían culto al Sol y a Saturno. La Saturnalia. Bueno, eso tiene... Correcto. La Saturnalia. Digamos que coincide. Yo te explico un poco. La primera fecha que se calculó para el nacimiento de Cristo sería el 6 de enero. Y eso fue en la iglesia de la más oriental, digamos la parte que luego se separó y se hicieron los coptos. De hecho, los coptos todavía celebran el 6 de enero también. Correcto. Y... De hecho, en Rusia se celebra la Navidad el 7 de enero. Exacto. Sí. Por el mismo tema. Y eso Correcto. Y eso viene porque directamente transformaron el calendario hebreo al griego que se tenía entonces. Y el 14 de Nisan, que es la celebración de la Pascua, que es cuando muere Jesucristo, el Nisan sería el mes judío. Al pasarlo al calendario griego, pues salía el 25 de diciembre, el 6 de enero. O sea, realmente saldría que habría nacido muerto el 14 de abril, es que es bastante complicado. Pues sí. Empiezo desde el principio. A los personajes así históricos, porque tú piensas que cuando Jesucristo se hizo el cristianismo y tal, en verdad los seguidores no sabían qué día había nacido. La misma secta del cristianismo pre-iglesia católica, antes de que el Imperio Romano lo supiese,
no sabía qué día había nacido Cristo, porque Claro. los judíos no registraban los cumpleaños. Ellos no, por creencias religiosas, ellos no celebran el cumpleaños, nunca. Imagínate. Entonces era imposible saberlo, pero a los personajes históricos, háblese de Jesucristo, háblese de Buda, háblese de cualquier personaje mitológico y tal, se le asigna el mismo día de la muerte, el mismo día del nacimiento, y luego se echa para atrás los 9 meses, y se dice que ese fue el día del nacimiento. Correcto. ¿Ok? Entonces, de esa manera les dio primero a los de la Iglesia Oriental, les dio el 6 de enero. Y luego a Julio VI Africano, que lo menciona en el libro Crónica, dice que fue el 25 de diciembre, porque dice que Jesús murió el 25 de marzo del 29, del año 29, después de Cristo, evidentemente, y echando hacia atrás, pues los 9 meses le sale el 25 de diciembre. Ya. Y por eso es la fecha del 25 de diciembre. Luego, cuando en el concilio de Nicea se establecieron lo que sería el dogma y tal de la Iglesia Católica, se aceptó esa fecha. Y coincidía con la Saturnalia, eso es cierto, coincidía con la Saturnalia y con el culto a Helios, al Sol Invictus, que viene a su vez del culto a Mitra. Pero lo que pasa aquí es que en ese momento había 3 religiones enfrentadas en Roma. Estaba por un lado el cristianismo, que la acababan de aceptar, era la nueva. Luego estaba el culto a Mitra, que se aceptó pocos años antes, y al principal culto, que era la religión pagana de los romanos propiamente. Entonces ahí las mezclas se mezclaban las fechas de todas las fiestas. Y lo que pasa es que el Sol Invictus al principio se celebraba a mitad del verano. Y por temas políticos y tal, se cambió con las Saturnalias. O sea, las Saturnalias y el Sol Invictus se celebraban a la vez. Y cuando aceptaron la religión católica y se aceptó el 25 de diciembre como que Jesús había nacido, pues entonces quitaron el Sol Invictus, conservaron las Saturnalias y pusieron a Jesús, el nacimiento de Jesús ahí, para que la gente lo celebrase. Y de hecho ya te digo que al principio solo se celebraba en Roma, y fue algo que se fue expandiendo. Cuando Roma ya tenía territorio y tal, pues eso lo tuvieron que ir expandiendo poco a poco en el resto de Europa, que estaba dominada por los romanos y aceptaban la religión romana y lo que ellos tuvieran. Se celebraba el Sol Invictus y las Saturnalias, que además coincide con otras fechas paganas precristianas que había en Europa, ya se digan los celtas o los íberos en España o lo que fuera, tenían fiestas muy similares. También otro misterio es sobre la estrella de Belén, Oh, que se dice, o sea, dicen que es una estrella, pero puede haber sido un meteorito, pero el meteorito no hay, o sea, no se puede predecir cuándo cae un meteorito, igual que un cometa. En las especificaciones han hecho estudios, y cometas en esa época no había, poco, igual que la estrella una estrella de supernova. sí. Para ese entonces tampoco, o sea, visiblemente así a simple vista no se podía ver tampoco. Hombre, Sí. la supernova, que sería una conjunción de Júpiter con la Luna de Júpiter con la Luna y tal. La supernova tiene sentido por 2 cosas, pero aún así tampoco lo podemos afirmar, pero sería lo único que tiene sentido. Lo primero, por Claro. el movimiento de que llega a un punto en el cielo, se para y luego continúa, ¿no? Dice que
que la estrella llega a Belén, ellos van a ver a Herodes, le preguntan que dónde está el rey de los judíos, y luego la estrella sigue y le indica dónde tienen que ir. Ajá, eso es lo curioso, que como que si estuviera... Claro, entonces, por ese movimiento sí cuadra. Luego también por el tema de que en calendarios chinos súper antiguos se han encontrado que sí hubo una supernova alrededor de esa fecha. Ya. De hecho, la fecha sería el 4 y el 5, el 4 o el 5 antes de Cristo. ¿Ok? Vale. Sí. Porque lo curioso es que la estrella guía a los reyes o los magos, claro, se podría decir. Y esa es la tercera. Entonces, dime. El misterio es que se posa justamente donde nació el niño. Bueno, eso ya tiene que ver un poco con el mito, creo yo, ¿no? El adornar la historia y tal. Pero sí tiene sentido que ellos siguieran esa estrella. Porque claro, tanto en la religión persa como en la religión romana y en otras tantas, ese tipo de conjunción que parece ser que no es muy común de Júpiter con la Luna, astrológicamente quiere decir el nacimiento de un rey o persona muy muy importante. Entonces eso por ahí sí tiene sentido, porque si ellos eran magos, astrólogos, ¿no? Que es lo que se conoce por magia en aquella época, pues tiene sentido que supieran ese tipo de datos, y que bueno, y si lo añadimos al movimiento y al calendario chino que dice que hubo una supernova en aquella época, pues tiene más posibilidades, pero aún así no hay maneras de saberlo 100%. Claro. Sería por darle una explicación lógica, porque simplemente puede ser el mito, ¿no? Siempre tenemos que entender que la Biblia es mitología. Claro. No, y que le han censurado muchas cosas. Bueno, claro. Sí. Ese otro detalle más. Pero si especulando un poco, y si este no fuera una estrella y fuera un ovni, o sea, aquí especulando un poco la información. Bueno, claro. Es que porque esos reyes no se mencionan más nada en la Biblia, o sea, nada más esos reyes solo se mencionan. Los reyes estos solo se mencionan en Mateo, en los textos que yo te he dicho, y siempre en ese ámbito. O sea, nunca jamás salen del nacimiento de Jesucristo. O sea, sí, claro. Son unos personajes que están ahí y que son bastante misteriosos, por así decirlo. Claro, y tampoco se sabe de su origen, de dónde vinieron. Sí, de Persia, eso sí se sabe. De Persia, sí, eso sí se sabe. De hecho, es bastante posible que existieran 3 o el número que fueran, que existieran y que se movieran de esa manera, y que, ¿entiendes? Pero claro, hay que dar por hecho muchas cosas que no las tenemos seguras. Para empezar, la propia existencia de Jesucristo, ¿no? Claro. Porque no hay cadáver, no sabemos si existió o no existió. Entonces, pero que de existir y que se hubiese dado la historia como nos la cuenta la Biblia, podría ser, porque 3 magos que ven una cosa en el cielo y que le aplican un significado y se dirigen allí, puede ser. Ahora, sobre el tema de que la estrella fuera un ovni, pues te tengo que decir que sí, porque un ovni, si son por sus siglas, un objeto volante no identificado. Entonces puede ser cualquier cosa. No quiere decir que por ser un ovni ya fueran, digamos, los marcianos. ¿Me explico? Sí. Ahora, si por ovni me dices que era un tipo de vida inteligente extraterrestre, pues entonces te tengo que decir otra vez, pues no lo sabemos. No lo sabemos. Claro. Porque hay muchas pinturas antiguas que salen dibujados ciertos artefactos en la pintura de Miguel Ángel, o sea, pinturas muy viejas, pues.
sé si has visto esos cuadros. Tema de los ovnis en las pinturas, sí, lo he visto. Lo he visto, es algo que he mirado bastante, pero sigo lo mismo, ¿eh? De todas formas, o sea, gente como Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina también lo hay. O sea, entonces, y ese tipo de gente era gente que tenía un conocimiento oculto, o sea, porque antiguamente cuando se construían estas ciudades, bueno, sí, ciudades, en realidad las ciudades, pero las catedrales, los edificios así oficiales y religiosos, era la manera en la que se pasaba el conocimiento, de ahí pues el tema de los masones y tal. Entonces sí puede ser Claro. que esas marcas respondan a un tipo de conocimiento que pueden ser, podemos decir, ovni o algún tipo de orbes, ¿no? Se les llama así, orbes, o alguna cosa así. Puede ser, puede Claro. ser. Desde luego no son manchas, no son manchas en la pintura, sino que son pintadas adrede. O sea, eso significa, Claro, tiene un significado de algo. y se ven personajes dibujados dentro de esos aparatos. Oye, ya tanto yo, tanto no he visto. Sí, lo hay. Lo que pasa es que no me acuerdo. Pero sí lo hay. Y bueno, y respecto a las pirámides, bueno, también es otro gran misterio. No se sabe quién las construyeron, de dónde vinieron tampoco. Hombre, yo en el tema de las pirámides me considero simplista. Ya. Me considero simplista. Desde luego, pero te voy a decir mi opinión, desde luego eso fue construido antes que lo humano, que la sociedad humana, tal como se ha ido conociendo. Pero, pero yo no creo que la construyeran ni extraterrestres, ni dioses, ni cosas de estas. Yo soy de la teoría de que ha habido varias civilizaciones y eso es un resto de civilización anterior. Tendrían un cierto conocimiento que nosotros no tenemos ahora mismo y podrían hacer pues las medidas tan exactas y todo el tema. Pero no creo que pero yo creo que fueron personas. Personas, pero con un conocimiento muy avanzado. Ahí está, una civilización anterior a la que nosotros hemos conocido. Correcto. Pues también la NASA también tiene información de que han encontrado pirámides en Marte. Claro, que esa información no sale, esa información se filtra y uno son fotos que se le cuelan en su página oficial y se ven pues, ciertas anomalías. Pirámides en Marte y en la Luna también he visto que se dice que hay. Es que yo a eso ya no entro tanto. O sea, lo dejo un poco a tener más información que podamos contrastar. Claro. Porque afirmar así, como salen algunos y tal por internet diciéndote, pues esto es una pirámide, eso es para ti, porque para otro puede ser una piedra con esa forma. Claro. Que sí, que a lo mejor es muy cuadrada y tal y cual, bueno, pero es que tampoco sabes cuánto lleva Marte ahí colgando. No sabemos lo que le ha pasado, qué tipo de erosión, tanto interna como externa, ha podido tener para que eso se dé allí. Claro. Aún así no lo podemos descartar que eso sea una pirámide, ya te digo que ese tipo de cosas hay que esperar tener información que podamos contrastar. Claro, porque yo soy partidario de que no somos los únicos en el universo. No, claro, desde luego, no, eso no tiene lógica, que Sí. seamos los únicos, tenemos que ser más. Y bueno, y mucho otra cosa también, la vida que pasó con Jesucristo después de los 12 años, o sea, no se habla de Jesús de los 12 años, sino hasta los 33 años, o sea, la Biblia no te dice más nada respecto a él, sino a partir de los 33 años, que aparece en una mula, un burro, y entra a la ciudad, que le dan la bienvenida. Sí. Tiene una pequeña historia de cuando es niño en el templo.
Y entonces le dicen, pero este no es Jesús, que sus hermanos son tal y cual, y que sus hermanas viven con nosotros y tal. Y lo intentan como ridiculizar. Yeah. Y después de eso, ya se pierde. ¿De qué hizo? Pues evidentemente estuvo aprendiendo. Claro. Ya sea un personaje real o un personaje mitológico, eso atiende a la estructura del camino del héroe, que se llama, que además es un libro de un escritor que se llama Campbell, que explica cómo todas las historias mitológicas, heroicas, de todo tipo de películas, etcétera, más o menos tienen la misma trama. Y es que el héroe se separa, aprende y luego continúa, ¿no? Y aparecen los altercados y todo el tema. Entonces, en ese periodo en el que no sabemos qué estuvo haciendo, él probablemente estuvo aprendiendo. ¿Con quién? ¿Con un maestro? ¿Con su madre? ¿Con su padre? Pues tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos, otra vez por los escritos apócrifos, es que María era... Yo no me aventuraría a decir profetisa, que era una profeta, pero sí que tenía ciertos poderes, que podía ver cosas, porque ella hace una profecía que dice que cuando nazca su hijo, Jesús, pues Israel va a llorar y luego va a reír, pero luego se va a arrepentir y tal. Entonces ella hace como una profecía de lo que es la vida en resumen de Jesús una vez reaparece. Entonces puede ser que la madre misma le estuviera enseñando en ese espacio, estuviera enseñándole pues a ser Jesús, básicamente, ¿no? Porque si Jesús tenía poderes y todo el tema, de algún sitio tuvieron que salir. Por muy hijo de Dios que sea, tú no te despiertas con un don. Tú lo trabajas hasta que se despierta por sí mismo dentro de ti, pero no es que te despiertes por la mañana, oh, tengo un don, ¿entiendes? Sí. Entonces hay que trabajarlo, sea Jesús, sea quien sea. Claro. Un conocimiento oculto que tendría. Claro, esto ya te digo, esto atiende un poco a mi propia opinión, ¿eh? Después de leer los textos y tal, de que si María tenía visiones y Jesús tenía poderes, y hay un tiempo en el que estuvieron perdidos, pues ¿qué va a hacer el de niño si no estás con su madre aprendiendo? Claro. Además hay que recordar también que María, en su aspecto más mitológico, saliéndonos de lo que es la historia, en su aspecto más mitológico es Isis, y Isis es la sacerdotisa. Sería la novia virgen que pasa a ser madre luego. Entonces la Isis es la sacerdotisa que tiene poderes, y ese sería el papel de María en esta historia. Claro. Es como la vida de Isis. Sí, mira, para el profano, para que el profano no entienda lo que yo quiero decir, sería como Arwen en El Señor de los Anillos. Ah, ok. Arwen tiene poderes, pero es la novia a la vez, y luego al final se casa con Aragorn y es la madre, porque tendrán hijos y tal, pero esa parte no aparece en la historia, ¿no? Pues María, María y Isis jugarían este papel en lo que sería el mito de mujer que conoce secretos y tiene poderes, y ella se los transmitiría a Jesús. Pero yo te digo, esta es mi teoría, ¿no? No se puede confirmar. Claro. Realmente la Biblia es como todo un misterio, porque también vamos a tomar en cuenta que ha sido censurada también, tanto por la Iglesia Católica. Claro. Tiene muchos secretos también. Mira, yo tengo 4 Biblias en la casa y cada una es una versión diferente. Ah, imagínese usted. Pero todas cuentan la misma historia, lo que pasa es que tienen signos de puntualización diferentes, usan nombres de Dios diferentes.
Y eso pues cambia mucho el sentido. Eso cambia Claro. mucho el sentido. Y también va en la interpretación que le dé a cada quien. Exacto. Y esa es la segunda parte. Sí. Más el adoctrinamiento religioso, ¿no? Que hay. O sea, no es lo mismo un protestante que un católico, lo que tú dices, la interpretación que le dé cada uno, pero que es que además esa interpretación ya viene masticada, ¿no? De serie. Pues si tu familia es católica, pues lo va a ver más hacia ese campo. Si tu familia es más protestante, pues hacia ese campo. Claro. Y no, o sea, hay algo que no entiendo tampoco porque la religión evangélica no toma en cuenta a la Virgen María o la Madre de Jesús. Claro. No entiendo esa Pero es parte. que los protestantes dicen, ¿no? Los protestantes que son más machistas que donde lo hacen, o sea, simplemente. Lo digo porque yo he conocido de cerca a los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová son una rama de los protestantes. Y es que son súper machistas. Son súper machistas. Sí, no. Lo que sí me he dado cuenta es que he leído el Corán también, que el Corán sí toma en cuenta a María. De hecho, tiene un libro especial para ella, o sea, que la toman en cuenta ahí, Claro. María. Sí. Pero respecto a los testigos de Jehová, bueno, no sé, seguro que habrá alguien que no estará de acuerdo conmigo. Pero yo he leído que el fundador de los testigos de Jehová era masón. Era masón y estuvo en la Golden Dawn también. Ajá. Entonces bueno, de mi parte, yo no creo mucho en religiones, porque todos tienen su lado oscuro. Entonces estaríamos entrando como en otro tema. Sí. No, las religiones, o sea, todo lo que termine en ismo, todos los ismos, catolicismo, protestantismo, todo eso, o ideologías políticas y tal, eso es secta. Significa secta. Aquí en España cuando te dicen yo es que soy barcelonista, madridista, lista es lo mismo, ¿no? No, eso es secta. Religiones, ideología, equipos de fútbol, todo eso que te absorbe y ya no te deja ver lo que es la foto completa, eso es secta, de eso hay que huir. Claro, sí, peligroso. Peligroso cuando se llega al fanatismo también. Claro, es que después de entrar en la secta y luego eres un fanático, luego ya eres un fan. Sí, es correcto, sí. Hay por ahí un vídeo, el chaval lo explica muy bien, de cómo funcionan por dentro los testigos de Jehová. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo, creo que es argentino, pero no me acuerdo. Ya. Pero lo vi y yo ya te digo, yo los conozco a los testigos de Jehová bastante de cerca. Y sí, ese chaval está contando la verdad para todo el mundo. Claro. De cómo se financian y tal y cual. Es una historia. Sí, yo lo considero como una secta también. Sí, totalmente. Otra cosa es cuando Jesús resucita, ¿verdad? Sí. Es cuando él ya, o sea, cuando resucita y se despide de sus apóstoles, él se eleva hacia el cielo, o sea, lo cuenta la misma Biblia. Claro. Entonces, ese es un misterio, o sea, ¿cómo se va a elevar? Dice que se posó sobre una nube y de esa nube salió una luz y lo elevó y de ahí desapareció. O sea, la interpretación ahí es, no sé, a ver, así como pues lo mismo, algo que se lo llevó. Claro, o sea, que Aparato. Claro, es que puede ser una abducción, me estás diciendo, ¿no? Correcto. Entonces, él tenía muchos poderes también, porque resucitaba muertos, Sí. hacía ver a los ciegos, hacía hablar a los mudos. Y la apariencia, la apariencia no tal como se describe en algunos textos,
no corresponde con la apariencia de un judío normal, o sea, que si tenía el pelo avellana y que si era alto y no sé qué. Ajá. O sea, él era bastante diferente de la población normal en aquel momento allí. Correcto. Y se dice que resucitó al tercer día, después de haberlo crucificado. O sea, Claro. una persona normal y corriente no No, podría no. hacer eso. Claro, no, claro. Eso, pues, hombre, por parte. El tema de los 3 días atiende, por seguir un poco con Jesús como el mito solar, eso puede atender a eso, al mito, a que sea el día que el sol está abajo, luego sube y luego ya asciende, o sea, sale completamente, resucita. Eso puede atender a eso, de que ascendiese, pues dando la historia por verídica, siempre hay que empezar por ahí, dando la historia por verídica, podríamos entenderlo como una abducción. Y de hecho ahí ya en la Biblia pasa antes, se llevan a Enoc y se llevan a Elías. Correcto. Y a Elías se lo lleva, a Enoc te dice que Dios se lo llevó, o sea, podemos entenderlo como que se murió, ¿vale? Pero a Elías te dice que fue un carro de fuego. Y si luego ya nos metemos con el primer capítulo de Ezequiel, con las visiones, las primeras visiones de Ezequiel, lo que te está describiendo ahí es un ovni. Entonces esto sí puede ser que Yahvé, el llamado Yahvé, ¿no?, sea una suerte de alien, que él dijo aquí, pues yo soy la bomba, yo soy el creador y todos me vais a hacer lo que yo diga, y crearse una religión alrededor de eso. Y entonces estuviera llevando a Jesús modo un elegido, o que Jesús fuera su hijo, pero eso ya mi imaginación no puede llegar a tanto, pero hay que decirlo también. Claro. Sí, es un misterio. Claro, pero eso es un misterio, o sea. A lo de hoy, o sea, ya estaríamos entrando en un tema más polémico. Bueno, no sé, no polémico, o sea, cuando no tenemos los datos suficientes para confirmar esto fue esto, pues entonces queda la especulación. Y claro, la especulación pues lleva pues a que puede ser algún tipo de abducción o algo así. Por supuesto. También tú piensas que la fe ciega puede llegar a crear tipos de alucinaciones. ¿Ok? Claro. Lo que podríamos entender de alguna manera similar al egregor o tulpa. Correcto. Puede ser otra explicación. Yo no quería enfocarlo por ahí, pero bueno, ya que estamos, se puede decir. Sí. Y bueno, y a eso atienden muchas de las visiones que hay de esta. He visto a la Virgen, he visto no sé qué. Que si hay un tío que hace creer a otros 15 que la Virgen está ahí, pues esos otros 15, como tienen fe ciega, pues la ven. Claro, es como materializan la visión, ¿no? Ahí está. Crean un tipo de energía, el egregor funciona en que las mentes se conectan y crean una entidad. Proyectan el pensamiento a un punto y eso crea una entidad que coincide que es la que todos creen en él. A partir de ahí, pues básicamente se puede crear cualquier cosa, ¿no? Un poco tiene que ver con el último vídeo este que hice de los pensamientos crean la realidad, el último vídeo que hice en mi canal. Tiene un poco que ver con eso. Pero la importancia del lenguaje y los pensamientos, ¿no? Ahí está, lo que tú piensas crea tus pensamientos y tu lenguaje crea tu realidad. Pues el egregor o tulpa, para el que no sepa lo que es el egregor, que es lo mismo, tiene básicamente la misma base. Lo que pasa que en un grupo tiene una creencia muy fuerte en algo y proyecta ese pensamiento a la realidad. Claro. Como el tema de la Ouija también,
Bueno, la Ouija... La Como Ouija es un ejemplo. poco doble filo. La Ouija puede ser que, que verdaderamente sea ¿cómo se llama? Portal. Un fenómeno mental, o que esté abriendo un portal para hablar con otra entidad. Pero tú piensas Claro, que otra entidad, eh, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Cuando tú estás hablando por WhatsApp, tú sabes, tú estás hablando con tu amigo y tú, bueno, tú crees que es tu amigo, pero tú no le estás viendo la cara. ¿Entiendes lo que te claro, digo? Pues un poco la Ouija podría abrir un portal de esa manera. Puede ser que alguien te esté hablando y te diga, pues yo soy Manuel, pero no es Manuel ni es nada, es simplemente una persona que esté durmiendo en otra punta del mundo y por ciertas frecuencias de onda habéis sincronizado y se está hablando contigo. De esa manera puede ser claro, un portal. claro. O puede Medio de ser tú comunicación. mismo, o los que estéis participando. Claro, Y también hay casos reales de Ouija, de lo que la Ouija se está moviendo porque hay una verdadera entidad que no pertenece a este mundo, podemos decir, eso también ocurre, pero esos son los menos casos y bueno, y requieren un proceso de asimilar y de estudiarlo y tal, antes de decir sí, es así. claro. Sí, y he leído varios casos de la Ouija también. Yo Ouija he hecho un montón, tanto en mi juventud como luego. Ah, lo ha puesto en práctica. Claro, muchas veces. O sea, yo cuando te hablo de cosas así, te hablo porque esto lo he ido poniendo en práctica, tengo experiencia con esas cosas. Pero yo Ya, siempre lo miro desde, o sea, yo participo, pero quiero decir que lo miro como con escepticismo. No me lo creo. ya, Hasta que no le puedo dar una explicación lógica que me ha pasado, pues entonces por eso he tenido que decir, bueno, llegado este momento, esto se está moviendo por algún tipo de voluntad que no conocemos, que no atiende a este planeta, y ahí está, y se está moviendo y nos está respondiendo. claro. Además, Sí, cuando haces la Ouija, lo suyo es poner no amigos. O sea, yo también la he hecho con amigos porque he sido joven y etcétera, ¿no? Pero quiere decir que cuando haces la Ouija, lo suyo es que sea gente diferente. Que cojas tres, claro, cuatro personas y que no se conozcan y que sea, pues eso, uno que sea arquitecto, otro que sea panadero, otro que sea lo que sea, uno que sea un tío, otro que sea una tía, que estén mezclados, porque así es cuando verdaderamente ves resultados. ya. O No, que sea, con sí, personas que no se conozcan entre sí. que no se conozcan y que no tengan nada que ver. Claro, no Porque tengan vínculo alguno. ahí está, porque si lo hacen personas que se conocen, como es lo típico del instituto y tal, pues a fin de cuentas esas mentes tienen un tipo de conexión. Claro, Que tú no lo sepas es diferente de que no la haya. ya. Vale. Bueno, vale. Sí, estuvo bastante interesante Hmm. la conversación de hoy. No Eh, sé, ¿Tú crees que está algún bien? otro. Sí, sí, yo lo veo bastante bien. ¿Qué opina usted? Yo creo que está bien, yo me lo he pasado bien. Yo podría hablar, o sea, a mí es que esto me encanta hablar. O sea, por eso te dije, tú me puedes hacer preguntas y yo ahí hablo y hablo y hablo. Ah, ok. Yo no tengo un Sí, problema con eso. ya. Bueno, yo tampoco. O sea, más que todo yo leo, o sea, temas así de ovnis, vida extraterrestre, Mm, pirámides. O sea, es más que todo eso, la parte que yo manejo. mm. Y la parte bíblica también un poco también, no mucho, pero algo sí. Yo de tanto de ovnis y tal, es que ya te digo, mi visión es un poco como que, claro, un ovni es algo que está ahí, pero que no sabemos qué es lo que es. Un objeto volante no Claro, identificado, pero
De ahí a que tengamos que decir directamente, oh, eso está vivo y eso viene de vida inteligente. Bueno, eso es otra historia. Claro. Pero el tema de la Biblia y tal, pues como a mí me encanta la mitología, me la he leído un montón de veces. Además es que la misma Biblia, te he dicho que tengo 4, pues la misma que tengo en español es la que tengo desde que era chico. Ya, nice. Después he ido comprando la otra. Pero bueno, que sí, que me gusta, me la leo todo tipo de mitología. Y empiezo a hacer enlaces porque en verdad lo que viene en la Biblia te viene en otro texto, ¿sabes? Te aparece también en los textos nórdicos. Por ejemplo, el hecho de que Jesucristo lo colgasen en una cruz y tal. Eso, por ejemplo, sale también en los textos nórdicos. Ya. Todo coincide, todo es una misma historia. Por eso yo digo que todo es una religión única y que se ha ido digregando acorde a los intereses políticos sociales de las sociedades. Claro. Sí, vale. Bueno, me pareció bastante interesante la charla y bastante amigable. Ok. Bueno, amigo Román, mucho gusto por la charla, muchísimas gracias. Invito a todas las personas que quieran entrar a su canal Román Alboix, entren a su canal que tiene bastante vida interesante y bueno, me despido y no sé alguna palabra que pueda decir también, amigo Román. Pues nada, muchas gracias. Estoy seguro que hablaremos más en el futuro y ya está, y lo he pasado muy bien. Sí. Vale, muy bien, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima emisión. Nada, hasta luego. Vale. Bueno, quedó.